Buenas noches a todas y todos. Sean muy bienvenidos a este webinar, Buenas prácticas y novedades en SICOP para una gestión pública eficiente, organizado por el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública, el CICAP, de la Universidad de Costa Rica. Esto es en el marco de la celebración de nuestro 50 aniversario. Mi nombre es Melanie Villalobos Araya y tengo el gusto de acompañarles en esta actividad. En nombre del CICAP, queremos agradecer sinceramente su participación y el interés que han mostrado en acompañarnos en este espacio de actualización e intercambio de conocimientos. Para el CICAP es un motivo de gran satisfacción conmemorar estos 50 años fortaleciendo las capacidades de las personas servidoras públicas y contribuyendo a una gestión pública cada vez más eficiente, transparente e innovadora. Precisamente, este webinar busca brindar herramientas y compartir las principales buenas prácticas y novedades relacionadas con el sistema integrado de compras públicas ICOP, un tema de gran relevancia para las instituciones públicas y para quienes participan en los procesos de contratación administrativa. Disculpen un momento. Em, Es un honor contar con nuestra facilitadora, Janina Montero Villalobos, quien es profesional con una trayectoria consolidada en administración y contratación, actualmente ejerciendo funciones de jefatura en el proceso de programación y control de existencias en el área de almacén. Su experiencia incluye roles como profesional en el área de proveeduría empresarial, coordinadora de contratación administrativa en la Dirección General de Energía y en la Dirección de Estrategia y Desarrollo del Negocio. A lo largo de su carrera en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, ha ocupado diversos cargos en la administración desde 2003 hasta la fecha y además ha desempeñado roles como facilitadora en instituciones educativas y de capacitación como la Universidad Fundepos, el Centro de Formación y Capacitación Corporativas y la Universidad de Costa Rica, entre otras, así como en el desarrollo de la plataforma SICO para la administración pública y el sector privado. Los dejo con ella, le cedo la palabra a Janina y muchísimas gracias por el espacio. Muy buenas noches, tardes a todos y todas. Un gusto, muy amable Melanie. Por favor, alguno puede verificar si me están viendo en pantalla sin ningún inconveniente y me escuchan adecuadamente. Gracias, Andrés. Bueno, voy a invitarlos para no hacer un monólogo, durante este webinar interesante, lo que es buenas prácticas y novedades en el sistema psico para la gestión pública de forma eficiente, que el que pueda conecte sus cámaras, por favor, para que podamos interactuar más cómodos y cómodas. Voy a iniciar a compartir pantalla. Comentarles que, bueno, me encanta el tema de contratación. Corregir ahí un momentito. Por favor, me confirman que estemos viendo en modo presentación ya. Sí, Sí, compañera, estamos viendo correcto. gracias. Gracias, muy amable. Bueno, actualmente ya no estoy en el puesto de jefatura, estoy ahorita en otro tema, salido a un poquito de contratación, pero muy relacionado al mismo.
muchísimo tiempo de estar trabajando con SICOP. Es una plataforma que a lo largo de la experiencia, ya un poco más de 15 años de estarla utilizando, pues ha llenado de muchos elementos y factores que nos han desarrollado un plus adicional, ¿verdad? En la materia de tecnología, más este impulso que tuvimos con lo que fue el famoso COVID, ¿verdad? Que impulsó en la utilización cada vez más continua de la tecnología. Vamos a repasar un poquitito sobre estas condiciones. ¿Alguno o alguna quisiera decirme cuánto es lo que gestiona el Estado en compras públicas a través de esta plataforma? ¿Alguna o alguno conoce? Rompamos un poquito el hielo. Ninguno. Bueno, alrededor de los últimos 3 años, a través de la plataforma, el Estado ha invertido alrededor de 3 billones de colones costarricenses en la adquisición de bienes y servicios. Como podemos conocer, ¿verdad? El día de hoy, esto es una cifra bastante elevada que viene a convertirse en un aproximado de un 6,3% del PIB, ¿verdad? Que es el Producto Interno Bruto, por el cual el Estado se convierte en ese proveedor, ¿verdad? El cual gestiona a través de esta plataforma la adquisición de bienes y servicios que la mayoría de empresas del sector privado, pues, realizan sus ventas a través de esto. Vamos a hablar un poquitito entonces y conocer esta herramienta. Actualmente la plataforma SICOP no es algo nuevo, conocemos que ha venido evolucionando a lo largo del tiempo. Estamos hablando que empezamos con lo que conocíamos en el estado con CompraRed. Luego evolucionamos a Merlink y por último, en estos últimos 3 años, a través de la 9986, que es la Ley de Compras Públicas, iniciamos este último cambio en la plataforma con el Sistema Integrado de Compras Públicas. ¿Qué es el Sistema Integrado de Compras Públicas? Es una plataforma tecnológica que busca a través de esa modernización hacer una eficiente utilización de esta tecnología, la cual lo convierte en un modelo de proveeduría virtual. ¿Qué es lo que busca esta modernización? Hacer esa transformación del Estado a un formato digital para facilitar, por supuesto, lo que es la trazabilidad de las actuaciones administrativas, fortalecer la eficiencia y hacer una mejor rendición de cuentas. Por supuesto, este fomento de desarrollo de innovación, competitividad que genera a nivel empresarial también garantiza un uso eficiente y transparente de los recursos públicos. Entonces, ya podemos observar que esos 3 billones de colones costarricenses que se invierten en el Estado no es una cifra insignificante. ¿Qué entendemos por esa compra pública estratégica, verdad? Es ese poder que tiene el Estado de generar ese valor público, procurando adquirir cada colón invertido en un mayor beneficio para la ciudadanía. ¿Qué es lo que nos ofrece esto? No solo seleccionar la oferta a un menor precio, sino que represente esa calidad, ese costo, esa sostenibilidad de innovación y por supuesto hacer un match, una interrelación de lo que conocemos del ciclo de vida de los productos, bienes y servicios que se adquieren a través de esta plataforma. ¿Qué es el sistema SICOP? Aparte que he comentado que es una proveeduría virtual, implementa las mejores prácticas para implementar y optimizar esos procesos de compra con las instituciones públicas. El propósito de esta plataforma como tal es planificar, garantizar eficiencia, trazabilidad. ¿Y de dónde nace esto? Bueno, a través de un modelo coreano que fue suministrado hacia el gobierno CONEPS. Este es un modelo reconocido internacionalmente en sus buenas prácticas de contratación pública a través de esta metodología electrónica. Por eso es que se crea esta formalidad a través del sistema SICOP
que al día de hoy lo tenemos como una plataforma de uso obligatorio incorporada en la norma para gestionar cada uno de los procedimientos del Estado a través de contratación administrativa. Objetivos de este sistema. Bueno, es hacer una única plataforma que permita favorecer esa estandarización de los procedimientos, permitir esa transparencia, acceso a la información, dar ese plus de beneficio para lo que es las pymes, para lo que son el fortalecimiento de las diferentes zonas, ¿verdad? Modernizar las compras, digitalizar, ya es un parte de lo que es el impacto del ambiente, incrementar la competencia de proveedores, fortalecer y reducir todos los riesgos que se puedan tener, conflictos de intereses, lo que conocemos al día de hoy como colusión, ¿verdad? La corrupción también, fortalecer todo lo que es la transparencia, reducir costos administrativos, mejorar la planificación, facilitar la rendición de cuentas, evitar duplicidad de la información, mejorar los procesos y evitar que sean más lentos. Anteriormente, todo el proceso al llevarse de forma manual era un poco más tedioso venir a tener ese acceso a la información. Ahora ya con un simple clic vamos a conocer totalmente los expedientes, tener acceso a esa información, por supuesto dándole una mayor trazabilidad y seguimiento a cada proceso de contratación. Y por supuesto, minimizar todo lo que anteriormente teníamos en dificultades de fiscalización. Principales funcionalidades de la plataforma y herramientas que nos ofrece el sistema SICOP. Es una arquitectura robusta que también, aparte de formalizar y centralizar la información, permite hacer una automatización de los procesos, fortalecer la transparencia y garantizar que toda acción que genere la administración sea transparente, cumpla con todo lo que establece la norma y que, por supuesto, pueda evidenciarse a través del expediente administrativo. Por supuesto, todo esto ayuda a obtener una seguridad jurídica que es sumamente indispensable en el proceso de gestión de compras, al igual que fortalece la toma de decisión y nos garantiza una información más confiable. Principales funcionalidades. Y ahora sí vamos entrando un poquitito a profundidad de los cambios que ha tenido el sistema SICOP. Como hemos visto, se ha remozado la plataforma como tal. Ya el ingreso a la plataforma podemos observar cambios que han tenido en el acceso a la información. ¿Qué estamos hablando? Bueno, hablamos un poquito del expediente que genera ese orden cronológico de la información del proceso de contratación desde la decisión inicial, que viene siendo la planificación en la administración, hasta el cierre de la ejecución contractual, que es la finalización del contrato. Como mencionaba hace un rato, elimina parte de los beneficios de esta funcionalidad del sistema, es la eliminación de los expedientes físicos, facilita la auditoría, tenemos mayor transparencia en acceso a la información y uno de los puntos pilares es la conservación histórica documental de todo lo relacionado con el procedimiento que ejecuta cada una de las administraciones. El banco de precios es una herramienta de concentración histórica de la información sobre los precios adjudicados, que nos permite, bueno, establecer precios de referencia, establecer bandas de tolerancia, definir los procesos en los cuales vamos a jugar con esas bandas de tolerancia en cada uno de los procesos de contratación. Mejora dentro de sus beneficios el presupuesto, reduce riesgos de sobreprecio, fortalece los estudios de mercado, facilita la justificación de los precios y promueve una planificación más objetiva. Sin embargo, tiene una limitación que es importante mencionarla. El banco de precios tiene una característica especial, dado que existen los códigos que están referenciados a cada uno de estos objetos en la plataforma a través de lo que es el catálogo, ¿verdad? De productos. La mayoría
pues hay que revisarlo muy finamente para verificar que corresponda a cada una de las necesidades. Muchas están relacionadas con precisamente modelos específicos de los diferentes vendedores, esos oferentes o administrados que desean venderle a la administración y que por ende van creando su propio código con características, con diferenciadores, ¿verdad? Para poder hacer esa eh, o maximizar el potenciar o potenciar más bien la venta de su producto en la administración. Y precisamente cayendo a ese catálogo de bienes, está normado por el sistema internacional, ¿verdad? Para garantizar esa organización de los bienes y servicios con esos códigos estandarizados. ¿Qué es lo que nos busca? Bueno, hacer una identificación uniforme de los objetos contractuales, establecer esa uniformidad en esta clasificación que tiene el modelo de SICOP, facilita realizar los estudios de mercado, favorece competencia y reduce errores en la descripción del objeto contractual. Tenemos el registro único de proveedores, que viene siendo esa base concentrada de información que nos permite visualizar la cantidad de proveedores habilitados para venderle al Estado, que cumplan con todos los requerimientos que se establecen dentro de la 9986. La incorporación de la firma digital, este mecanismo que nos permite hacer esa autenticación de los documentos, garantizar esa identidad del firmante y la integridad de los documentos electrónicos con toda validez jurídica, que nos permite ahí tener una integridad documental y la eliminación de documentos físicos como tal. Interoperabilidad. Esta es una funcionalidad que todavía no está operando al 100%. Esto va a depender muchísimo de las administraciones porque deben de hacerse a través de los enlaces de los sistemas internos de las instituciones hacia la plataforma SICOP. Esa interoperatividad, pues lo que garantiza es que se pueda fluir información en las diferentes instituciones y hacer una eficiencia más adaptativa para la buena utilización de la plataforma y minimizar los tiempos para la conceptualización, integración y, por supuesto, ya salida de las diferentes contrataciones en la plataforma como tal. Herramientas que nos permiten hacer una toma de decisiones eficientes. La herramienta a través del sistema SICOP no solo automatiza los procedimientos, sino que ayuda a la administración mediante esa información confiable y actualizada. ¿Cómo lo hace? Bueno, a través de ese banco de precios para elaborar sus presupuestos realistas, justificar técnicamente los precios de referencia. Hablamos del catálogo de bienes que facilita esa correcta identificación del objeto contractual y la calidad de los estudios de mercado. Unificación de los oferentes, incrementa esa competencia a través de esa simplificación de los diferentes interesados en venderle al Estado en los procesos de contratación. La firma digital, que como mencionaba hace un momento, reduce la incertidumbre jurídica, reduce los tiempos de formalización al permitirnos conectarnos en cualquier momento donde dispongamos de plataformas de Internet y, por supuesto, esta interoperatividad que va a disminuir esas cargas administrativas y la reutilización de información que muchas veces condiciona una duplicidad a la hora de utilizar adecuadamente esa plataforma como tal. Vamos a hablar un poquitito del eje principal del sistema, que viene siendo el expediente electrónico. Ese expediente electrónico consolida todo el repositorio digital de la información que se genera en el expediente. Sin embargo, me gustaría mencionar que como todo sistema administrado por las personas o de forma humana, ¿verdad? Tiene una deficiencia y la deficiencia precisamente es de quienes incorporamos la información en la plataforma. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos un tema cultural
Y se nos olvida, por ejemplo, en el caso de los administradores de contrato, de los que son ejecutores y seguimientos de los procesos de contratación, que ya no podemos gestionar a través de un correo electrónico, a través de una llamada, a través de bitácoras, sin olvidar que todo debe constar en el expediente electrónico. Esa información es vital para que ese expediente se mantenga íntegro, que contenga toda esa información que pueda asegurar que hemos ejecutado de manera eficiente y eficaz la gestión del proceso de compra. ¿Qué debe integrar el expediente electrónico? Y aquí menciono y hago un paréntesis también en información vital a las administraciones en la utilización de esta plataforma, principalmente algunas, o más bien he visto en algunas municipalidades que no están acostumbrados a utilizar la plataforma, tienden a no subir la cantidad de documentación necesaria para iniciar la gestión de compra. ¿Y cuál es esta documentación? La decisión inicial, que es la que me dice y me permite como administración justificar mi necesidad. ¿Qué voy a comprar? ¿Cómo lo voy a comprar? Mi estudio de mercado para asegurar cómo están esos bienes y servicios disponibles en el mercado en el país. Hablamos del análisis de riesgos, hablamos del pliego de condiciones, hablamos de el tema presupuestario, controles de calidad, no existen al momento de salir en la decisión inicial. Y esto forma parte del expediente electrónico. Por ende, toda esa información es necesaria que se cargue a la plataforma para que un expediente cumpla con su finalidad de forma idónea, adecuada y que precisamente permita esa transparencia. Hablamos de los beneficios, mayor seguridad, eliminación de papel, fiscalización y seguimientos de auditoría. Por supuesto, es una evidencia documental para resolver recursos y controversias. Contarles de una experiencia precisamente con una municipalidad. Estuvimos viendo un caso donde precisamente se apertura un proceso administrativo sobre una gestión del oferente, ya se ha convertido en contratista y es interesante, ¿verdad? Hay una obligatoriedad de incorporar y utilizar la plataforma como tal. Sin embargo, la administración hace la apertura de un procedimiento sin utilizar la plataforma. Y en este caso, vemos que estaríamos incumpliendo con la titularidad que establece la 9986. No podemos realizar ninguna gestión que no sea a través de la plataforma SICOP y su apartado correspondiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nos vamos a un expediente y empezamos a hacer esa revisión, tanto el oferente que se ha convertido en administrado, como la misma administración, la proveeduría o cualquiera que quiera tener acceso a este, va a encontrar información inconclusa. Por ende, este eje principal es un elemento vital para lo que es la gestión de contratación y que ésta sea de forma eficiente y que garantice, por supuesto, que las administraciones estamos haciendo nuestro trabajo y ejecutando las mejores prácticas para garantizarlo a través de la utilización adecuada de la plataforma. Vamos a hablar un poquito de las buenas prácticas precisamente para tener esa gestión eficiente en el uso de SICOP. Y el punto inicial es el utilizar de forma eficiente la herramienta a través de una buena gestión del expediente electrónico, tener buena incorporación de la información o búsqueda adecuada del banco de precios, de las referencias de costos, proformas, inclusive de otras administraciones que nos permitan hacer ese estudio de precios disponibles en la base de datos. Hablamos del catálogo de bienes y servicios, conocer qué tan actualizada tiene la información el proveedor, cuáles productos tiene disponibles, qué tanto va a impactarnos en la decisión de contratar ese bien y servicio sobre las experiencias de entrega que han tenido en las diferentes administraciones.
Hablamos del registro único de proveedores, ahí debe existir quiénes son los apoderados generalísimos, quiénes son los que tienen la potestad para presentar recursos. Hablamos de quién es el ente titular para presentar una oferta. Recuerden que para presentar una oferta en el sistema SICOP debe hacerlo el representante legal de la empresa. Y de ahí viene una de las deficiencias más grandes que tiene la plataforma. La plataforma es un formulario estándar. Ese formulario estándar está hecho para que sea utilizado tanto por los oferentes como las administraciones con una única información. Por ende, a través de esa asignación de roles, no puede por sí misma establecer y conocer, por ejemplo, que Janina no es la apoderada generalísima, pero tiene el rol para presentar recursos. Y ahí es donde le toca a la administración hacer esa validación en el registro único de proveedores y garantizar que Janina cuenta con la competencia para presentar su oferta. Del otro lado, por supuesto, es sumamente importante que conozcan los oferentes que cualquiera puede subir una oferta, pero debe anexar la oferta firmada por quien tenga esa potestad legal. Hablamos de el contrato electrónico. Todos conocemos y tenemos claro que el proceso de contratación, lo que conocemos como pliego de condiciones o el famoso cartel, que vienen siendo muy similares en concepciones, se convierte en el contrato electrónico. Tiene las pautas de las condiciones del pliego de condiciones, valga la redundancia. Sin embargo, a nivel contractual es un contrato y tiene responsabilidades de ambos actores, tanto de la administración como de ese administrado, de ese contratista, que están obligados a cumplir durante la gestión y, por supuesto, incorporar todos esos elementos en la plataforma SICOP. Recepción electrónica nos permite hacer esa carga de información para ofrecerle al Estado a través de ese formulario todos los bienes y servicios que requiera adquirir para satisfacer ese interés público. Reportes estadísticos, esto es una mejora que ha incorporado hace poquito, bueno, ya no tan poquito el sistema SICOP, y ahora podemos hacer un descargue a través de archivos de Excel sobre la información que está disponible en la plataforma. Tiempo atrás también tuvimos la disposición de la plantilla de, más bien de la página del observatorio del Banco Central, que nos permitía hacer ese reporte estadístico de las condiciones de contratación y ese seguimiento de cómo gestionaba la administración. Consulta pública de expedientes, una característica muy importante del sistema. No necesita firma digital para tener acceso a toda la información. Muchas veces nos cuestionan y nos dicen, es que yo necesito entrar a SICOP, verificar cómo se hizo esta contratación, pero no tengo firma digital. No es un requisito obligatorio. El acceso al expediente es pública y no puede condicionarse a través de una tarjeta que nos permita acceder al sistema, a diferencia del contratista oferente y de la administración que sí, para la utilización interna de la plataforma, sí requiere de este documento. Por supuesto, todas estas buenas prácticas que podamos gestionar en el uso de SICOP nos van a permitir mejorar esa calidad de las decisiones y fortalecer ese seguimiento sobre la gestión que realiza cada administración. Planificación estratégica, otro punto interesante, es el éxito de la contratación. ¿Por qué? Porque precisamente le permite a la administración definir claramente su necesidad, elaborar de forma oportuna, de forma clara, de forma eficiente la decisión inicial, ejecutar de forma adecuada un estudio de mercado. No es simplemente ir a buscar esa referencia en el banco de precios, sino que hacer un análisis, aunque no sea robusto
o tan complejo como el que requiera la obra pública, pero sí conocer adecuadamente qué tengo a disposición. Disponibilidad presupuestaria. ¿Me alcanza mi dinero disponible? ¿Es suficiente? ¿Requiero hacer una solicitud adicional de estos recursos? Identificar riesgos técnicos, jurídicos y financieros. Esta es otro, más bien es otro pilar importantísimo. ¿Por qué? Porque muchas veces las administraciones precisamente tenemos una cultura de ir comprando a lo largo del tiempo muchos bienes y servicios, ¿cómo podemos llamarlos? De acuerdo a la necesidad que existía para otros funcionarios o funcionarias. Por ejemplo, en otro webinar me llamaba muchísimo la atención en el tema de control de calidad que en una institución compraban todavía rollos de cinta para máquinas de escribir. Ven qué interesante, y estamos hablando que ese webinar fue hace 2 años y me llamaba muchísimo la atención de esa adquisición y entonces consultaba, ¿y por qué compran todavía máquinas de escribir? Algunas instituciones tienen todavía máquinas de escribir, posiblemente sí, otras ya fueron eliminadas del uso, sin embargo, nunca fueron actualizadas en las necesidades de la administración. Por eso hablamos de esa identificación de riesgos técnicos que nos van a impactar a la hora de generar esa contratación a través del sistema SICOP. Hacer una elaboración clara de los pliegos de condiciones. Este es otro pilar que me encantaría poderles decir que existe una fórmula mágica, pero no existe una fórmula mágica. Tenemos que tener claro cuál es el objeto. Tenemos condiciones de igualdad de participación, hablamos de proporcionalidad, hablamos de esos requisitos verificables. Y eso es otro punto interesante. Si bien es cierto, las administraciones conocen sus necesidades y cómo y qué elementos son los que van a satisfacerla, también tenemos que tener en cuenta que esos requisitos deben de ser verificables y muchas veces se nos olvidan, lo cual nos va a afectar muchísimo en esa incidencia sobre la inseguridad jurídica del pliego de condiciones. Los criterios claramente definidos, se nos olvida muchas veces que esa definición de esos criterios de evaluación nos van a dar un impacto en la selección de ese oferente que se va a convertir en adjudicatario. Por supuesto, tenemos que tener especificaciones funcionales que de verdad puedan obtener ese bien y servicio que va a satisfacer la necesidad de la institución. Por supuesto, haciendo todo ese match de integración que me va a permitir ya mejorar dentro de la administración. Bueno, una disminución en las consultas, aclaraciones e inclusive en el tema recursivo. Si bien es cierto, el tema recursivo no lo podemos eliminar del todo, ¿verdad? Lo que buscamos con esto es precisamente que a través de toda esa información que contamos en la plataforma, pues nos pueda a generar esa claridad para establecer ese pliego de condiciones que nos permita disminuir este tipo de impacto. Expedientes electrónicos, como mencionaba, deben de tener claro estos elementos como la decisión inicial, el estudio de mercado, definición técnica, todo lo que es las consultas y aclaraciones, quién va a ser el recurso humano, todas las ofertas que se obtuvieron a través de ese estudio de mercado, informes técnicos, actos de adjudicación, información de contrato, administración contractual. Hablamos toda la fase de ejecución que está fuera de la plataforma y es el día a día que van a tener que darle seguimiento a ese proceso y por supuesto que toda esta documentación sea completa, verídica y que tenga evidencia para facilitar, por supuesto, no solo, vean lo importante, no solamente un tema de auditoraje y fiscalización, sino que también permita una defensa jurídica
de la institución. Si la información que se genera no está en la plataforma SICOP y caemos en un proceso judicial, la administración se enfrenta a una deficiencia grave. Y por ende, la teoría y mucha de la concepción en jurisprudencia y análisis en tesitura de diferentes eh, expertos en contratación hablan de que toda esta deficiencia de la administración pues no puede recaerle a ese tercero, a ese administrado, sino que por sí misma tiene que enfrentar las consecuencias que puedan acarrear. Esto es muy importante porque precisamente es cuando las administraciones, a través de este uso inadecuado de la plataforma, pues caen en esos riesgos de indefensión a nivel jurídico. Carteles claros, verificables, con una estructura, con proporcionalidad, con especificaciones funcionales, que sean objetivos, que permitan esa igual participación, que nos disminuyan esas consultas, esas aclaraciones y la presentación de recursos. Como les decía, me encantaría tener una fórmula mágica de decirles cuál es la mejor forma, cuál es la mejor estructura. Sin embargo, ni siquiera la 9986 nos va a evitar que existan todo este tipo de situaciones por temas de, como decía, utilización de la plataforma. Y por supuesto, por desconocimiento, que más adelante vamos a ver un tema ahí de profesionalización en el uso no solo de la plataforma, sino del entorno general de ambos actores en el proceso de contratación. Hablamos también de una administración preventiva. Debe tener y trabajar bajo una gestión continua después de la adjudicación. Es recomendable que se monitoreen todos los cronogramas, registrar oportunamente incidencias y aquí en ese apartado a mí me encanta tener siempre y lo menciono mucho en la parte de los especializados en contratación y es los históricos, donde tenemos esa información que refleje qué nos pasó durante el proceso de contratación. Cada proceso de contratación es diferente. A pesar de que todos están en la plataforma SICOP y podemos visualizar la información en el expediente administrativo, las condiciones en que se desarrolla van a ser diferentes de un año a otro. Por eso, precisamente, hacer ese registro oportuno de incidencias, llevar ese control, ese histórico, me permite formalizar esa toma de decisiones más acertadas, ¿verdad? Gestionar modificaciones en tiempo y forma, contratos que van a estar en periodos plurianuales o en varios periodos. Es importante darle ese seguimiento. Documentar toda recepción parcial y final. No es lo mismo, como mencionaba, llevar a cabo un checklist, sino que debemos incorporar toda esa información a la plataforma. Para eso hay un apartado especial de lo que es recepción de bienes. Hablamos de control de plazos contractuales. Vean, y esto es una característica interesante. De hecho, la ley ahora establece una diferenciación en el tema de lo que es el tiempo, en lo que es entrega de bienes y lo que son servicios, porque por su naturaleza son diferentes. El bien se entrega una única vez y el servicio tiene diferentes factores que nos van a afectar durante su ejecución, el tiempo pactado para cumplir con los plazos de entrega. Entonces hay que tener claro en esto todo lo que es el control contractual. Mantener la actualización del expediente, como he mencionado, se forma o toma más bien una relevancia importante porque no solo protege a la administración, sino también protege al administrado. El administrado o contratista también tiene que poner de su parte. Toda gestión debe realizarla a través de la plataforma SICOP o si no, utilizar el canal oficial que hablamos de lo que es el o más bien la comunicación en ejecución contractual. Una administración preventiva, que es lo que hemos estado hablando, reduce esas controversias en la ejecución del contrato. Por supuesto, existe ya un apartado, pero está ligado muchísimo a lo que es
obra pública. Sin embargo, pues ya nos da una forma más amplia de atender posibles o eventuales incidencias dentro de la contratación. Y ahora sí, entremos un poquitito a los errores frecuentes en SICOP y cómo evitarlo. He mencionado a lo largo de este ratito que he estado conversando que la información deficiente, no clara, escueta, ¿verdad? Ambigua, genera inseguridad. Y precisamente voy a iniciar con este punto. Información incompleta es uno de los errores más comunes en la administración. ¿Por qué? Porque omite documentos. Muchas veces tenemos 3 o 4 versiones del pliego de condiciones y dentro de esas, pues omitimos el documento final y subimos un documento incorrecto, ¿verdad? Lo cual, pues, va a afectar toda la gestión de contratación y nos va a generar más procesos de consultas e inclusive recursos. Hablamos del tema de recomendación. Vean, esto es otro elemento que las administraciones le ha costado muchísimo adaptar como algo serio dentro del sistema SICOP. Muchas están acostumbradas a utilizar el formulario. Sin embargo, la norma establece que ese formulario, insisto, es un formulario, no sustituye el acto que debe motivar la administración. La administración debe motivar a través de mínimo 4 elementos, que son el estudio técnico, el estudio legal, el estudio financiero y, por supuesto, todo ese consolidado que va a dar forma a esa recomendación final que va a ser adoptada por la proveeduría, ¿verdad? Toda esa información debe estar disponible en la plataforma SICOP. ¿Por qué? Porque precisamente yo como interesado al usar la plataforma necesito corroborar que la administración haya hecho bien su trabajo y pueda definir el por qué he sido excluido o he sido adjudicado en base a esos análisis para determinar un posible ganador. La documentación debe ser definitiva, debe estar firmada, debe corresponder al procedimiento. ¿Por qué? Porque precisamente en el tema de utilización de plantillas o machotes, a veces cambiamos la información. Todo esto nos afecta y es un error común. Pasa en las administraciones y sigue pasando. Somos humanos, cometemos errores, pero esos errores nos afectan en el proceso y gestión de uso eficiente de la plataforma. ¿Y por qué? Porque precisamente esa información queda trazable en el sistema. Ya no se puede eliminar de la plataforma y va a quedar ahí como evidencia en algún momento para seguimientos. Estudios de mercado insuficientes, hablamos de presupuestos irreales, hablamos de precios ruinosos, sobreprecios, procedimientos desiertos. Bien, la norma establece que debemos de tener una banda de tolerancia. Esa banda de tolerancia nace del estudio de mercado, pero las administraciones no tenemos en su mayoría expertos a través de los administradores de contratos, salvo que sean del área financiera, que puedan determinar efectiva esa banda de tolerancia. ¿Cuál es la mejor banda? Un 5, un 10, un 15, un 20%. No podría decirles. Muchos utilizan el 25% que está en el 712 del Código Civil, que viene a hacer una correspondencia con el 25% de las cláusulas o las sanciones pecuniarias, ¿verdad? Que son cláusulas penales o multas por ejecución defectuosa, pero no necesariamente. Estas atienden a un estudio de mercado donde nosotros como administración hacemos ese análisis, verificamos históricos y a través de nuestras áreas financieras determinamos ese porcentaje con el cual hacer ese análisis, ¿verdad? Hablamos de una complementación que se hace a través de ese banco de precios, de contrataciones históricas o bien también teniendo acceso a proveedores. Hablamos de la utilización de proformas o de invitación que ahora actualmente la están gestionando en la plataforma SICOP.
se usa lo que es el apartado para hacer invitaciones de proveedor único. A través de esa plataforma se hacen los estudios de mercado para obtener precios más realistas, más asemejados a la realidad, ¿verdad? Hablamos de información especializada, hablamos de mejorar el tema de pliegos ambiguos, ¿verdad? Hay que mejorar toda esa claridad de las especificaciones técnicas. Y ahí me encanta tener el tema y decirlo, que es similar, ¿verdad? Similar es una palabra ambigua, es una palabra que siempre hemos dicho que a lo largo del tiempo la administración está muy acostumbrada o tiene la cultura de utilizarla, pero es una de las palabras que genera más inseguridad jurídica a nivel de la administración. Porque ¿qué es similar? Similar es cualquier cosa que pueda obtener, realizar o ejecutar con algo muy parecido y no necesariamente lo que quiera la administración, lo cual va a generar numerosas consultas, recursos, diferencias de interpretación que nos van a derivar en el estudio y el resultado de las recomendaciones de adjudicación. Y por supuesto, nos va a generar problemas durante la ejecución del contrato. Y la recomendación de adjudicación debe redactarse no solamente con el análisis técnico, financiero y legal, sino que el actor principal, el ente rector de la Procuraduría, debe tener una redacción específica sobre las condiciones establecidas en o más bien en el pliego de condiciones que ha sido medible, que ha sido objetivo y que sea técnicamente justificado. Deficiente motivación técnica. Por supuesto, aquí vienen elementos que debemos considerar, como son los hechos analizados, cómo verificamos esta norma aplicable, cuál es la valoración técnica, no solo desde el punto de vista de competencia. La 9986 habla de un administrador de contrato, habla del recurso humano, un equipo, una persona o personas que sean capaces de hacer esa valoración con competencia, que por supuesto den un fundamento sobre la razón de la decisión, que va a fortalecer, por supuesto, la legalidad y los riesgos de impugnación. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que un especialista técnico vaya a emitir un criterio financiero. Son dos actores diferentes, son dos competencias diferentes y no podemos sobreponer una competencia sobre otro, salvo que la persona tenga competencia en esas dos áreas, que sería, bueno, como lo especial en el tema de contratación. La mala administración del expediente, lo que mencionaba hace un rato, problemas frecuentes en la incorporación de documentos, actuaciones fuera de plazo, falta de seguimiento, registros incompletos, falta la recomendación sobre ese análisis permanente del expediente, esas listas de verificaciones de cada etapa. Hablamos de las evaluaciones de proveedor, cómo nos fue con ese proveedor, ¿verdad? Falta de coordinación institucional. Hay otro caso muy interesante, ¿verdad? Resulta que la administración pide hacer un procedimiento administrativo para sancionar una cláusula penal o aplicarla, y resulta que la aplica directamente el administrador de contrato y el contratista le llama la atención por qué no se hace la apertura del procedimiento administrativo en la plataforma SICOP, sino que le llega la notificación que se le va a hacer una rebaja sobre el monto total a pagar. Y ahí precisamente es donde falta o falla esa coordinación institucional. Recordemos que la competencia está ya delimitada para cada uno de los actores.
El administrador de contrato tiene su función como tal y ya está establecida. El área de proveeduría a través de sus analistas también tiene sus competencias y ella es la que formaliza la gestión sobre los cobres, sobre esa indemnización, sobre faltas o fallos que se promueven durante la ejecución de un contrato. Por supuesto, la recomendación, ¿cómo falla ahí? No tiene una promoción de esos equipos interdisciplinarios durante todo el ciclo de contratación. Y esto a veces es una deficiencia muy grande en las proveedurías porque se dejan muchas veces solas, ¿verdad? Donde tiene que tener una interacción amplia con las asesorías jurídicas, contar con esos criterios, tener especializados en el tema que puedan definir y visualizar adecuadamente la interpretación de la norma, y no solamente de estaristas, sino que también coayuden a ese administrador de contrato a ejecutar en tiempo y en forma todas las acciones o requerimientos que se deriven de el uso del sistema SICOP durante la concepción, administración y gestión de la contratación pública. Novedades y tendencias en el SICOP. Por ahí mencionaba sobre la profesionalización de los usuarios. Ha sido un tema bastante discutido con respecto a las novedades que ha tenido el sistema SICOP, esta remoción en la visualización de la plataforma, en el acceso, en los cambios, ¿verdad? De registros, como el sistema SER, que ya desapareció, ¿verdad? El acceso a la ciudadanía en la plataforma como tal, pero que precisamente busca que los funcionarios no solo estén capacitados desde una perspectiva normativa, sino que también en el uso adecuado del sistema, que planifiquen adecuadamente estas compras, busquen la información atinente de los estudios de mercado, busquen un control más exacto de los procesos que se llevan a cabo dentro de su propia institución o dentro de otras instituciones que adquieran bienes o servicios similares. Minimizar esa gestión de riesgos, aprender a hacer un uso más avanzado de la plataforma. Y si me preguntan, el secreto de usar SICOP es entrar a la plataforma todos los días y visualizar cada una de las etapas. No les puedo decir la cantidad de veces porque eso va a depender de cada persona, pero precisamente el interactuar adecuadamente con la plataforma nos va a permitir hacer un uso más eficiente de esta, elaborar los expedientes electrónicos y por supuesto esta capacitación va a mejorar muchísimo en el tema de de la calidad de las decisiones administrativas. Viene la evolución de la compra pública estratégica que busca generar ese valor público, ese valor agregado mediante el tema de sostenibilidad, innovación, eficiencia, incorporación de pymes, el tema de compras social, ambientalmente responsables, tener un enfoque más amplio de lo que es el valor del dinero, ¿verdad? Que ahora entra relacionado con el tema del ciclo de vida de los productos, bienes y servicios. Hablamos también de recomendaciones más robustas, más planificadas, con expedientes completos, actualizados, utilizar todas estas herramientas como el expediente electrónico, la consulta de proveedores para mantener esa información eh, actualizada y verídica, documentos concisos, claros y robustos dentro de la etapa del procedimiento, inclusión de todo lo que son circulares, mejoras y todas estas novedades que va generando la plataforma total, que al final nos va a producir una mayor transparencia en la gestión y utilización de la plataforma. Dentro de esas tendencias, este modelo de SICOP que viene siendo una proveeduría digital basada en datos transparentes y orientadas a resultados, se va consolidando dentro de las etapas del ciclo de contratación para fortalecer esa planificación, esa eficiencia institucional y, por supuesto, la actuación administrativa con respecto a la transparencia sobre el uso de los recursos públicos. Evolución continua de SICOP.
SICOP ha evolucionado durante los últimos 4 o 5 años con ajustes en los sistemas operativos, nuevas funcionalidades. Hablamos del tema de lo que son órdenes de pedidos que han sido mejoradas, el tema de ejecución contractual. Hablamos de una mayor agilización en los procedimientos, mayores disminuciones en los errores operativos, mayor automatización en el proceso y reducción en tiempos administrativos, ¿verdad? Que por supuesto sigue siendo un punto importante en el tema. Hablamos de el fortalecimiento del expediente electrónico, ¿verdad? Ya actualmente, insisto, debería consolidar todos los elementos que establece la 9986 para el inicio de la contratación y que nos va a generar esa trazabilidad completa, una eliminación del expediente físico, mayor seguridad jurídica y, por supuesto, mayor fiscalización de todos los procesos ejecutados. Hablamos de un aprovechamiento de las históricas de contrataciones, de estadísticas institucionales, de reportes de contratación, estudios de mercado con elaboraciones más robustas, con presupuestos más realistas y mejora en la estrategia de compras. En el caso de la compra pública estratégica, promover ese impulso en la eficiencia, innovación, sostenibilidad, el enfoque de costo de vida del ciclo del producto, participación de pymes y también viene a incorporar mejores resultados para la ciudadanía. Convenios marcos y compras agregadas. Esto nos permite hacer una reducción de tiempos de contratación, una optimización a través de las economías escalas, estandarización de especificaciones y una simplificación de toda la gestión. Esa simplificación se traduce también a través de los estándares de bienes y servicios, mejorando la uniformidad de criterios entre instituciones. Hablamos de una facilitación y comparatividad de los precios, generar más estadísticas nacionales y, por supuesto, darle ese mejor o dar mayor información a la administración para la gestión de sus bienes y servicios. Profesionalización de los usuarios, hablamos de esa planificación de compra, esa elaboración de pliegos de condiciones, esa trazabilidad de la información, esa gestión de riesgos más eficiente con un menor impacto en los procesos de contratación y también, por último, estaríamos viendo la transparencia de trazabilidad digital porque integra todos los principios de transparencia, publicidad, integración, rendición de cuentas y acceso a la información de forma oportuna. Para ir cerrando y dar espacio a dudas y consultas, me gustaría compartir con ustedes una reflexión sobre el uso del sistema SICOP, que precisamente han reflejado una evolución hacia la contratación pública más inteligente, más transparente y basada en ciencia de datos. Esto es un desafío, ¿verdad?, para las instituciones, ya que no solo es utilizar el sistema de forma obligatoria, sino que es aprovechar todas sus funcionalidades, planificar mejor, gestionar con mayor eficiencia, reducir riesgos, generar valor público y precisamente toda esa transformación digital de las compras no solo depende de la tecnología, ¿verdad? Depende también del compromiso y capacitación continua de quienes lo utilizan. Así que eso sería como un poco de lo que es las mejoras del sistema y lo que hemos ido hablando sobre la gestión eficiente de compras públicas. Belén. Muchísimas gracias, Janina, por toda esta explicación. Creo que es algo muy importante, ¿verdad? Para nosotros en el sector público. Si alguno tiene alguna pregunta, una duda, un comentario, adelante. Lo pueden dejar por el chat también, si fuese el caso. Hola, hola, muchas gracias por la conferencia. Estuvo muy bonita. La verdad es que es un tema que desconozco completamente y estoy muy interesado en conocer un poco más. Entonces, es la primera vez que
escuché un poco esto de SICOP y bueno, ya veo que es un tema bastante amplio y grande. Y quería saber si era posible de tener esta charla en el correo o por algún otro medio. Y muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Sí, por supuesto, esto va a quedar grabado. Estuvo un live en Facebook y va a quedar grabado, entonces se puede compartir. Yo quería consultar si, digamos, adicional de las capacitaciones que hacen, brindan como alguna capacitación donde uno se pueda especializar un poco más, como para, no sé, como para ya uno irse como metiendo más en el ámbito. Sí, acá en CICAP de hecho tenemos varios cursos que ofrecen conocimientos acerca del psico para precisamente especializarse. Hay cursos de diferentes horas, digamos, de diferente cantidad. Entonces, sí, sí ofrecemos la posibilidad de que cada persona se pueda ir especializando un poco más en este tema. De hecho, que Janina también nos colabora con eso. Ok, y tienen como algún correo que nos puedan brindar, bueno, al menos a mí me interesa mucho, entonces no sé si me podrían como dejar como tal vez un correo electrónico para comunicarme ya directamente con ustedes. Sí, por supuesto. Si nos busca en internet, en la página web, se encuentran todos los contactos, entonces ahí puede encontrar la información para Ok, enviar alguna consulta o alguna duda, información que quiera de más, y se le va a brindar. listo, muchas gracias. Bueno, no sé si hay más consultas en el chat. Mm, Denise menciona que en Sicopa ha sido una excelente herramienta para los que trabajamos en contratación pública. Ojalá no lo cambien y sigan actualizándolo nada más. Sí, creo que es algo muy importante, ¿verdad? Em, Pregunta Franklin que si en el banco de precios se puede ver al hacer una compra con la caja chica. No, las compras de cada chica son compras exentas del régimen ordinario, ¿verdad? Pero sí hay acceso a la información de las compras realizadas por este mecanismo. Existe un apartado en el sistema SICOP donde se registran las cajas chicas, entonces puedes obtener esa información a través de ese espacio en la plataforma y lo puedes descargar también en un Excel para que obtengas la información con trazabilidad, ¿verdad? Más detallada y no directo en la plataforma, pero no en el banco de precios. También tenemos por acá que pregunta Ana Cerdas que si existe un total definido de personas que intervengan en un proyecto o contratación. Es que en la institución donde laboro escucho esto le corresponde a tal persona, eso a aquel otro y me crea desconfianza. ¿Algo pueden cambiar o afectar? Bueno, en realidad no existe un mínimo o un máximo, ¿verdad? La norma establece un administrador de contrato, algunas administraciones tienen dos o tres, habla de un equipo, ¿verdad? Que sea robusto, con competencias. Tradicionalmente se recomienda, o por lo menos en mis años de experiencia, que son bastantes, ¿verdad? Hablamos de un mínimo de tres personas porque por temas de control interno, ¿verdad? Y el tema del manejo de conflictos de interés para evitar este tipo de relaciones indebidas. Pero un mínimo aproximado de tres, ¿verdad? El administrador de contrato más dos personas que tengan competencia o que conozcan del tema, que se pueda apoyar, que le puedan ayudar en la gestión, ¿verdad? Pero no existe un número específico como tal. No sé si, bueno, muchas gracias por las respuestas, Janina. No sé si tenemos más preguntas o algún otro comentario. Y si no fuera así, entonces más bien agradecerles la asistencia. Muchísimas gracias por su interés en participar en este webinar. Muchísimas gracias a usted, Janina, por ayudarnos a entender un poquito más cómo funciona esto del SICOP y, bueno, de lo importante que es, ¿verdad?, en la gestión pública y en la contratación que realiza el- la administración. Entonces,
Si no queda nada más, eh, Muy buenas noches y agradecida con ustedes al haber estado este tiempo compartiendo un poquito de la plataforma. muchísimas gracias a usted y a todos. Muchas gracias por la atención. Buenas noches. Buenas noches.